Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que estoy segura que a muchos de ustedes les va a encantar, porque vamos a hablar de alguien a quien admiramos muchísimo y que nos ha dado una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Sí, señoras y señores, vamos a desvelar la gran revelación sobre la boda de Anne Derzel. Y créanme cuando les digo que esta revelación sorprende por su madurez, es porque realmente lo hace. Estamos ante un momento que marca un antes y un después, y queremos explorar todos los detalles con ustedes. Antes de que nos sumerjamos en esta fascinante historia, les hago una invitación que nunca está de más. Si aún no lo han hecho, les animo de todo corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos y formarán parte de esta comunidad que crece día a día. Dicho esto, abróchense los cinturones porque empezamos. Como les adelantaba, la noticia que ha revolucionado las redes sociales y el mundo del entretenimiento turco, y por supuesto, ha llegado hasta nosotros, es la próxima boda de nuestra queridísima Hande Erçel. Para quienes siguen su carrera y su vida personal, saben que Hande es una figura que inspira, una actriz talentosa y una mujer que ha demostrado una gran fortaleza en diferentes etapas de su vida. Pero lo que ha salido a la luz sobre su decisión de casarse con su pareja, Demir Ertuğrul, es algo que realmente destaca por la serenidad, la reflexión y sobre todo, una madurez que quizás algunos no esperaban, pero que quienes la conocen bien, sabían que estaba ahí. Seamos honestos, Hande ha sido una figura mediática desde muy joven. La hemos visto crecer ante los ojos del público, evolucionar en sus papeles y también hemos sido testigos de algunos de los momentos más difíciles de su vida, como la lamentable pérdida de su madre y su batalla contra el cáncer. Y es precisamente en ese contexto, en esa resiliencia que ha demostrado, donde encontramos la clave de esta nueva etapa. La noticia de su compromiso y los planes de boda llegan en un momento en que Hande ha alcanzado una estabilidad personal y profesional envidiable. Ya no es la joven promesa, sino una mujer consolidada, segura de sí misma y de lo que quiere. Lo que ha sorprendido a muchos es la forma en que ha manejado esta noticia. A diferencia de otras figuras públicas que suelen anunciar sus compromisos con grandes fanfarrias, Hande y Demir han optado por una aproximación más discreta, pero a la vez profundamente significativa. Se habla de que la propuesta se dio en un ambiente íntimo, rodeados de quienes más los quieren, lo cual ya de por sí habla de un deseo de priorizar lo personal sobre lo mediático. Y lo que es aún más revelador, es la forma en que ambos han expresado sus sentimientos. Han compartido no tanto los detalles efímeros de la fiesta, sino más bien la profundidad de su compromiso y el valor que le dan a construir un futuro juntos. En varias entrevistas y declaraciones posteriores a la noticia, se ha podido percibir una calma en Hande que va más allá de la felicidad superficial de un compromiso. Se nota una reflexión profunda sobre lo que significa el matrimonio para ella en este momento de su vida. Ya no se trata de una fantasía romántica, sino de una decisión consciente, de unir su vida con alguien que la apoya, la comprende y con quien comparte valores fundamentales. Demir Ertuğrul, aunque no es una figura tan expuesta públicamente como Hande, ha sido descrito por quienes lo conocen como un hombre estable, exitoso en su campo y, lo más importante, un pilar para Hande. La madurez en esta revelación se manifiesta en varios aspectos. Primero, en la elección del momento. Hande no se ha apresurado, ha esperado a sentirse lista, a encontrar a la persona adecuada y a tener una base sólida para dar este gran paso. Segundo, en la manera en que han comunicado la noticia. No ha habido un aluvión de fotos posadas y declaraciones genéricas. En cambio, se percibe autenticidad, se habla de amor verdadero, de compañerismo y de proyectos de vida en común. Es como si hubieran decidido celebrar su amor de una forma que resuene con su realidad, no con las expectativas externas. Hemos visto que Hande ha sido muy enfática en que su relación con Demir es para ella un refugio, un espacio seguro donde puede ser ella misma sin filtros. Y esa es una cualidad invaluable en cualquier relación, pero especialmente para alguien que vive bajo los reflectores. El hecho de que él la entienda, la apoye en su carrera y sea un punto de anclaje en su vida, demuestra la solidez de su vínculo. No es solo un romance de cuento de hadas, es una alianza, un proyecto de vida construido sobre el respeto mutuo y la admiración. Además, la madurez se observa en la manera en que han manejado las especulaciones y la atención mediática. Si bien es innegable que su boda será un evento de gran interés,
ellos han mantenido un perfil bajo en cuanto a los detalles, enfocándose en los preparativos que son importantes para ellos como pareja, no necesariamente los que más clic generan en las redes. Esto demuestra una priorización inteligente de su felicidad y su privacidad. No están buscando la aprobación del público para su relación, sino que están construyendo su futuro basándose en lo que sienten y saben que es correcto para ellos. Y es que pensemos por un momento qué significa la madurez en el contexto de una boda. Significa entender que el matrimonio va mucho más allá del vestido blanco, de la fiesta espectacular y de las fotos perfectas. Significa comprender que es un compromiso para toda la vida, una sociedad donde se comparten alegrías y se afrontan desafíos, donde se construye un hogar y una familia. Y Ande, a través de su experiencia de vida, ha aprendido a valorar estas cosas. Ha aprendido a no dar nada por sentado y a construir sobre cimientos sólidos. Se rumorea que la boda será una ceremonia íntima, quizás en un lugar especial para ellos, lejos del bullicio de la ciudad. Y aunque esto pueda decepcionar a algunos que esperaban un evento televisado y con cientos de invitados, creo que es un reflejo perfecto de lo que están viviendo. Están eligiendo la calidad sobre la cantidad, la conexión profunda sobre la ostentación. Están diciendo al mundo y lo más importante a sí mismos, que lo que realmente importa es la unión de dos almas, el compromiso de dos personas que se aman y se respetan. También es importante destacar el papel de Demir en todo esto. Su apoyo incondicional, su discreción y su enfoque en construir un futuro sólido junto a Ande son pilares que le dan esa fuerza a esta revelación. No se trata solo de Ande y su decisión, sino de una pareja que ha decidido unir sus caminos de una manera consciente y reflexiva. En resumen, la revelación sobre la boda de Ande Erçel no es solo una noticia más en el mundo del espectáculo. Es un testimonio de crecimiento personal, de aprendizaje a través de las experiencias y de la capacidad de una persona para construir un futuro sólido y lleno de significado. Su madurez se manifiesta en la calma, la reflexión, la priorización de lo personal y la autenticidad en su comunicación. Es un ejemplo inspirador de cómo el amor, cuando se basa en el respeto, la comprensión y los valores compartidos, puede florecer y llevar a decisiones tan importantes como el matrimonio de una manera serena y profunda. Así que ahí lo tienen, queridos amigos, la sorpresa que nos ha traído Ande Erçel con su anuncio de boda. Una noticia que, más allá de los detalles de la celebración, nos habla de una mujer que ha sabido crecer, aprender y amar con una madurez que realmente impresiona. Hemos explorado cómo su trayectoria de vida, sus experiencias y su fortaleza interior se reflejan en esta nueva etapa de su vida. Hemos visto cómo su elección de un enfoque más íntimo y reflexivo para su compromiso y boda es un claro indicativo de esa madurez que tanto admiramos. Y sobre todo hemos sentido la autenticidad y la profundidad de su relación con Demir Ertuğrul. De verdad, muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Les ha sorprendido la madurez de Ande en esta revelación? ¿Qué aspectos de su decisión les parecen más destacables? Dejen sus comentarios abajo que leo todos y cada uno de ellos, y me encanta interactuar con ustedes. Y antes de despedirme no olviden, si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, si les ha inspirado, por favor, denle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con cualquiera que pueda disfrutar de esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más, de todo corazón, a que se suscriban al canal. Únanse a nuestra increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Un abrazo enorme para todos.